Como siempre, agradecer a la Cámara de Comercio Exterior, CAMEX, por esta oportunidad de poder conectarme con ustedes y poderles brindarles conocimientos y experiencias de este tema tan importante que es acerca del Supply Chain Management, más conocido también como la administración de la cadena de suministros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de abastecimientos. Mi nombre es León Maximiliano Cutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas y también tengo un máster en Supply Chain Management. Muy bien, el día de ayer habíamos hablado un poco del origen, del concepto, de lo que era Supply Chain Management y cómo a través de la logística había evolucionado este concepto, ¿no? Habíamos determinado cómo la logística en su momento era un aspecto más concreto, específico, que incluso al inicio solamente trataba del departamento de compras, ¿no? Posteriormente, este concepto ha ido evolucionando y ha dado surgimiento justamente a la cadena de abastecimientos que vendría a ser el Supply Chain Management, ¿correcto? Esto es fundamental en las empresas de hoy, ya que podría generar ventajas competitivas en administrar adecuadamente cada uno de esos eslabones que intervienen en ese proceso de generar la materia prima hasta la transformación, hasta que el producto llegue a las manos del consumidor final, ¿correcto? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar un poco más de esto y vamos a iniciar hablando acerca de la estrategia de abastecimientos, ¿sí? Nos dice que la estrategia de abastecimiento se define como una manera sistemática, ¿no? Organizada y colaborativa de identificar proveedores competitivos, ¿correcto? Para lograr un acuerdo a largo plazo con ellos, ¿sí? Y por qué no, que ese acuerdo sea sostenible a largo plazo para poder generar ventajas competitivas. Justamente ahí hablamos de estrategia y un paso más hacia la generación de ventajas competitivas, ¿sí? En este caso, estos proveedores van a brindar a la empresa un bien o un servicio, ¿correcto? Todas las empresas necesitan abastecerse de diferentes materiales, ¿correcto? Pueden ser materias primas, pueden ser productos semi-elaborados o pueden ser productos ya terminados, componentes, ¿no? O también podrían abastecer servicios, ¿correcto? Entonces, esto de manejar o controlar, ¿no? Eh, un proveedor bueno en este aspecto nos va a ayudar a manejar de manera estratégica este canal. Muy bien. El objetivo básicamente de la estrategia de abastecimientos es satisfacer las necesidades de cada uno de los departamentos que requieren, ¿no? Diferentes materiales, ¿correcto? Eficiente, ¿correcto? De manera eficiente. Ahí hablamos, por ejemplo, que estos recursos estén en el momento oportuno, ¿correcto? Muy bien. Espero que me estén escuchando. Igual estoy al tanto al Facebook. Al final vamos a responder algunas preguntas o comentarios que ustedes puedan tener sin ningún problema, por favor, y ampliamos un poco más los conocimientos en este sentido, ¿sí? Entonces, el objetivo de la estrategia de abastecimientos es justamente satisfacer todas las necesidades que las diferentes áreas tienen dentro de una empresa, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasaría si nuestra organización no tiene una buena estrategia de abastecimientos, ¿no? Por ahí podríamos caer en alguna situación, por ejemplo, de incumplimiento por parte de alguno de nuestros proveedores en abastecer ciertos productos. Y obviamente esto va a generar un retraso a lo largo de la cadena de abastecimientos, ¿sí? Justamente por eso hablamos de esto, ¿no? Y lo fundamental que es para que las empresas puedan desarrollar su actividad de manera eficiente. Muy bien. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios acerca de la estrategia de abastecimientos?
Para cumplir necesitamos analizar tres aspectos, ¿sí? Aspectos muy importantes, ayer también lo mencionábamos, vendría a ser el costo, ¿no? El costo al cual se genera un bien, ¿ya? Y también la calidad y el tiempo en el cual es producido, o también el tiempo en el cual demora en ser abastecido la materia prima o el producto del componente, ¿correcto? Y también la calidad. La calidad va a ser crucial en este aspecto porque si nosotros tenemos un proveedor que nos envía una materia prima de mala calidad, obviamente el resultado de nuestro producto también va a ser en ese sentido, ¿correcto? Por eso necesitamos identificar muy bien proveedores buenos, ¿no? Proveedores que, ¿no? que puedan generar productos, materias primas de calidad y que esos productos pasen a nuestra cadena de abastecimientos para dar un buen resultado también al final, ¿sí? A lo largo de este curso vamos a descubrir cómo seleccionar proveedores y cuáles son los criterios para seleccionar proveedores, ¿verdad? Muy bien. Aquí, básicamente hablando de la estrategia de abastecimientos, tenemos dos aspectos importantes. Como pueden observar, tenemos la integración vertical y la adquisición a proveedores, ¿sí? Eh, Vamos a analizar cada uno de estos. Vamos a tratar de explayarnos un poco aquí porque esta parte es bastante interesante. Y primero, ¿cuándo hablamos de una integración vertical? Porque también hay otra estrategia llamada integración horizontal, ¿ya? Pero en este aspecto del abastecimiento, netamente necesitamos hablar de la integración vertical, ¿ya? ¿Y qué es la integración vertical? Es cuando una empresa se compra a su proveedor, ¿correcto? Ahí hablamos de una integración vertical, pero si se dan cuenta, hacia atrás, ¿correcto? Una integración vertical hacia atrás. ¿Por qué? Porque la empresa como tal, ya que su proveedor integre su cadena y sea de su propiedad, ¿correcto? Pero por otro lado, también hablamos de la integración hacia adelante. ¿Qué significa una integración hacia adelante? Hablamos de la empresa, pero esta empresa hacia adelante vendría a comprar a su distribuidor, ¿correcto? En este aspecto hablamos de una integración vertical hacia adelante o hacia atrás, ¿correcto? Pero esta integración puede ser parcial de una parte o puede ser total, ¿correcto? Tenemos que entender eso también, porque podríamos comprar a la totalidad de mi proveedor o podría adquirir una parte del proveedor, ¿sí? ¿Y esto qué va a permitir? A que yo como empresa pueda tener control de lo que me está dando como productos o como materia prima el proveedor. Como ahora va a pasar a ser parte de mi grupo empresarial, entonces yo voy a poder manejar muy bien esta parte, ¿correcto? Entonces, de esa manera aseguramos de qué manera estamos recibiendo los productos, ¿sí? Ahora, por otro lado, también viene, ¿no? Cómo yo me aseguro que mis productos terminados sean entregados en condiciones y calidades adecuadas al cliente. Para asegurarme entonces, ¿qué hago? Me compro a mi distribuidor, ¿correcto? Y voy avanzando en la logística, se busca, ¿no? Apropiarse prácticamente de toda esta cadena, si es posible, para gestionarla en su integridad, ¿correcto? Muy bien. Ahí hablamos de la integración vertical, ¿no? Y un poco como conocimiento general, vamos a ver también cómo se va dando la integración horizontal, ¿no? En este caso, la integración horizontal vendría a ser que una empresa adquiera o absorba a su competencia, ¿correcto? Entonces, ahí hablamos de una integración vertical. Básicamente, este tipo de estrategias, perdón, horizontal, busca acaparar la totalidad del mercado, ¿no?
a través de la adquisición de diferentes empresas. Sabemos, por ejemplo, aquí en Perú hubo bastantes casos de esto, ¿no? Conocemos, por ejemplo, de las farmacias que han adquirido a sus competencias. Ahora, por favor, si no se ha entendido, adelante en el chat del Facebook o a través del canal interno, pueden hacerlo y lo vamos a aclarar un poco más, ¿ya? También hablamos de la adquisición de proveedores, ¿sí? Como otra estrategia en este sentido. Dentro de esto, de la adquisición de proveedores, hablamos básicamente de compras tradicionales, ¿correcto? De compras tradicionales. ¿Y cómo así? Las compras tradicionales es lo que conocemos normalmente, ¿no? Buscar algún proveedor, cotizar previamente, revisar qué tal es el producto, ¿no? O la máquina o el componente que necesitamos, y vamos buscando el mejor postor, al que mejor nos dé o mejores condiciones nos ofrezca, ¿correcto? Y por otro lado, viene un punto muy importante dentro de la estrategia de abastecimientos. Viene a ser la subcontratación o también llamado outsourcing, ¿correcto? ¿Y qué es esto, no? ¿De qué trata? ¿Sí? En este sentido hablamos de realizar a alguien que elabore un producto para, o un componente para nosotros, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí hablamos de una estrategia de adquisición de proveedores, pero a través de la subcontratación o outsourcing, ¿sí? Por ejemplo, yo como empresa, si no me equivoco, la empresa Lenovo, ¿ya? Lenovo, hay algunas laptops Lenovo que han salido con unos lápices especiales para las pantallas touch. ¿Qué hace? Lenovo no es especialista en producir esos lápices, ¿ya? Lo que hace Lenovo es terciarizar justamente esa parte, ¿ya? Y manda a una empresa, a otra empresa más pequeña, ¿no? En el cual se especialicen en la producción de estos lápices, ¿ya? Y Lenovo netamente se concentra en la producción del equipo en sí, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos un aspecto estratégico también. ¿Por qué? Porque yo como empresa voy a decidir de qué manera me va a proveer, ¿no? La empresa que estoy subcontratando, ¿correcto? Muy bien. Tenemos ventajas y desventajas del outsourcing. ¿De qué trata esto, no? Podemos ver ahí en la pantalla, tenemos en ese cuadrito las ventajas y desventajas que lo vamos a detallar ahora mismo, ¿sí? Las ventajas, por ejemplo, ¿no? Hablamos de que va a haber una menor vulnerabilidad al cambio. ¿Quién va a ser menos vulnerable al cambio? Nosotros como empresa, al terciarizar, somos menos vulnerables al cambio. ¿Por qué? Porque esa parte que va a cambiar pertenece netamente ¿a quién? A la empresa que he terciarizado. Ya no me afecta a mí. Si hay algún cambio en la tecnología, por ejemplo, yo no soy el perjudicado, sino la empresa que es subcontratada. ¿Correcto? Por otro lado, como ventaja, hablamos de la reducción de precios por especialización. En el caso de Lenovo, por ejemplo, Lenovo es experto produciendo, ¿no? En la parte de hardware de las computadoras. Pero el concentrarse en la producción de esos lápices para las pantallas touch, de repente le puede restar, ¿no? O enfoque. En ese sentido, ¿qué hace Lenovo? Terciariza esta parte para que otra empresa se pueda especializar en eso, y al ser especialista en esto va a reducir los costos, no solamente por la parte que está terciarizando, sino también por su enfoque. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos también otro que es la mayor competitividad y productividad, obviamente, ¿no? Al hablar de especialización vamos a ser más competitivos y eso también nos va a permitir ser más productivos, ¿correcto? Y otra ventaja vendría a ser la conversión de costos fijos a variables. Esto es muy importante, ¿no? Los contadores y la parte financiera conocen perfectamente esto. Cuando hablamos de un costo fijo, es aquel costo que se mantiene, ¿sí? Así produzca más, menos, igual se va a mantener mi costo fijo.
En cambio, el costo variable, si yo produzco más, mis costos van a incrementar. Si yo produzco menos, mis costos se van a disminuir. Y este tipo de costos variables es lo que buscan los gerentes dentro de una empresa, ¿correcto? Entonces, nosotros al hacer una estrategia de outsourcing, podríamos ver la conversión de ese costo fijo a un costo variable. En este sentido, ya estaríamos hablando de una reducción considerable de costos, ¿correcto? Muy bien. Tenemos también las desventajas, ¿no? Porque no todo es ventajas. El outsourcing también presenta algunas desventajas, por ejemplo, riesgo por prácticas abusivas de parte de ¿no? de la empresa que estamos subcontratando, ¿no? Podría realizar de repente alguna práctica abusiva o quiera cobrar más de repente o algún adicional, etcétera, ¿ya? Entonces, corremos a ese riesgo. ¿Qué más tenemos? Exige mayor coordinación. Sí, efectivamente, ¿no? Como empresa base tenemos que subcontratar, no solamente subcontratar, sino coordinar de manera muy eficiente para evitar errores. Esto va a permitir que la terciarización sea de éxito, ¿sí? También hablamos del riesgo por modificación de insumos. Podría ser que la empresa a la cual hemos terciarizado nos haga el cambio de insumos, ¿no? De repente le hemos pedido un insumo eh, determinado y pueda que haga la adquisición de productos de baja calidad de repente o menor precio, ¿no? Podríamos también sufrir ese tipo de riesgos, ¿ya? También hablamos del riesgo por incumplimiento, ¿no? Esto está orientado a que nuestra empresa, a la cual hemos terciarizado o hemos subcontratado, nos vaya a incumplir con algunos pedidos, ¿sí? Y obviamente esto va a repercutir en nuestro proceso productivo, probablemente, ¿sí? Muy bien, entonces, ojo que en este caso el outsourcing no solamente está orientado a la generación de bienes, componentes o un producto tangible, sino también a que nos puedan proveer de servicios. Servicio de transporte, por ejemplo, servicio de custodiar, servicio de mantenimiento, ¿no? Entre muchos otros, ¿sí? No solamente es la parte de bienes, sino también la parte de servicios. Muy bien. Luego hablamos un poco de los contratos y los riesgos, ¿sí? Y básicamente aquí hablamos de un contrato mercantil, ¿sí? Hablando del tema de abastecimientos, ¿no? La gestión del abastecimiento, es que nosotros como empresa tenemos que hacer un contrato con un proveedor, ¿sí? Y va a depender también de las condiciones del contrato, la efectividad de la actividad de aprovisionamiento, ¿sí? Bueno, el contrato mercantil se diferencia de los demás contratos básicamente por los 3 puntos que estamos observando, ¿ya? Básicamente por los 3 puntos. ¿Cuáles son? El primero, la presencia de un comerciante en una de sus partes. Sí o sí, en un contrato mercantil, una de las partes es un comerciante, ¿no? Aquel que está vendiendo algo o da algo a cambio de un dinero, ¿sí? Muy bien, entonces esto ya lo hace diferente a los demás contratos. El otro punto que lo diferencia es porque su fin es la industria o el comercio, ¿no? No es un fin personal, sino está orientado a un fin industrial o a un fin comercial, ¿sí? Cuando hacemos un contrato con un proveedor, obviamente el abastecimiento de los productos que nos vaya a hacer va a ser utilizado para un fin comercial o un fin industrial, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más tenemos? Por el carácter mercantil del objeto sobre el que recae, ¿no? Básicamente todo el concepto, el carácter mercantil en sí es para hacer una transacción, ¿no? Entregar un bien a cambio de un dinero, básicamente, ¿sí? Entonces, estos 3 aspectos marcan la diferencia de un contrato mercantil. Pero ¿qué sucede? Tenemos que ser conscientes
de que en un contrato hay obligaciones del proveedor y hay obligaciones del comprador. Aquí les he resumido lo más importante, porque podrían haber más. Eso va a depender mucho de cómo sea la naturaleza del contrato y a qué parte queremos enfatizar, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Aquí les presento las obligaciones del proveedor y las obligaciones del comprador. Vamos a ver cada una de estas. Obligaciones del proveedor, por ejemplo, el proveedor se va a obligar a entregar, ¿no?, las cosas con el fin de que el comprador adquiera su propiedad. ¿Sí? El proveedor va a elaborar un producto, ¿no? O va a elaborar un servicio y se la va a entregar ¿a quién? A la empresa, al comprador, ¿no? A la empresa que está comprando. Y también al momento de entregar estos bienes, va a transferir también su propiedad, ¿sí? Entonces ahí está una obligación del proveedor, producir algo y transferirlo al comprador, ¿sí? La otra obligación vendría a ser en la transmisión al comprador del riesgo de las cosas vendidas, ¿no? Ojo que estos productos, servicios incluso pueden caer o pueden estar en una situación de riesgo, ¿no? Todo ese aspecto al momento de realizar la transferencia también va a ser, ¿no? Se va a transferir los riesgos, ¿correcto? Por ejemplo, pueden haber riesgos de pérdida, ¿no? Y al momento de que el proveedor entrega los productos al vendedor, en ese instante se está transfiriendo los riesgos y obviamente el proveedor dejaría de hacerse responsable de las pérdidas, por ejemplo, ¿no? O algún catástrofe de naturaleza que no podamos prever también, ¿no? En ese aspecto va a depender mucho en qué situación se encuentra el producto en sí, ¿no? Muy bien. La otra obligación vendría a ser el de saneamiento. ¿Cómo así? ¿A qué nos referimos con la obligación de saneamiento por parte del proveedor? Como pueden observar ahí, dice defectos de calidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que obviamente en la transferencia del proveedor, ¿no?, de los bienes que va a transferir al comprador, podrían haber y van a haber productos con fallas, productos en mal estado, ¿no? Productos que no cumplen los estándares que el comprador ha solicitado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o lo que tiene que hacer la parte proveedora, es inmediatamente reparar esto, ¿sí? Si hay algo que cambiar, hay que hacerlo. Si hay algo que reparar, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esa es otra obligación de parte del proveedor, ¿sí? Muy bien. Pasamos a las obligaciones del comprador. Como tal, el comprador, su obligación va a ser pagar, ¿no?, el precio convenido y pactado por la entrega de los bienes que ha realizado el proveedor, ¿sí? Obviamente hay una negociación, hay un precio pactado en el cual se va a determinar en qué momento se va a hacer esa transferencia del dinero, ¿no? El pago, ¿sí? Y es muy importante, ¿no? Y la otra obligación vendría a ser la obligación de recibir la cosa pactada o comprada, ¿no? Obviamente el comprador y el proveedor, previo acuerdo, ya han negociado, han firmado un contrato y una de sus obligaciones es que el comprador reciba lo que el proveedor ha producido. Pero ojo, esto en la práctica sucede de repente de forma diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto que los compradores identifican fallas en las compras que están realizando, inmediatamente en el momento, ¿no? Constatan esto y hacen de conocimiento al proveedor de que hay productos que están dañados o fallados, por lo tanto no van a recibir, ¿ya? Muy bien, entonces esto va a depender mucho de algunas empresas las van a recibir, ¿no? Y al final van a juntar todas las fallas o los errores de los productos o componentes y lo van a devolver en su totalidad, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos las obligaciones del proveedor y del comprador, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los riesgos, ¿sí?
dentro de los contratos, y obviamente hablando de la gestión de abastecimientos, va a haber riesgos, ¿sí? Y justamente ya hemos ido hablando en las diapositivas anteriores un poco de esto, ¿no? Y vamos a ver qué riesgos podrían haber y cuáles serían más o menos las posibles soluciones, ¿ya? Pero antes vamos a ver que el riesgo es una situación latente, ¿no? Para cualquier industria, ¿no? Que dependa de manera intensiva en el cumplimiento, ¿no? Que va a depender de manera intensiva en el cumplimiento del contrato por parte de la cadena de suministro. El riesgo es algo que podemos predecir, pero también hay cosas que no se pueden predecir, ¿ya? Pero la gestión de riesgo busca eso, ¿no? Tratar de anticiparse a cualquier hecho que pueda suceder, ¿no? Y poder actuar antes de que cause un impacto en la organización, ¿sí? Muy bien, entonces, ojo, en resumen, podríamos decir que el riesgo es aquella causa potencial de que lo que hemos planeado no suceda como tal, ¿ya? Y haya situaciones en las cuales los resultados sean muy diferentes a los esperados. Ahí hablamos de riesgo, ¿ya? Pero dentro de los contratos, ¿no? De contratos de aprovisionamiento, contrato al momento de realizar las negociaciones con los proveedores, podemos identificar estos 6 principales riesgos, ¿ya? ¿Cuáles son? Primero, la interrupción del servicio al cliente. No necesariamente porque el proveedor haya decidido interrumpir porque ha tomado una decisión en este sentido, sino porque fuerzas o causas que no había previsto podrían hacer que se interrumpa, ¿no? El abastecimiento del bien o el servicio. ¿Correcto? Muy bien. Pero también podría ser por una decisión gerencial, ¿no? Que la empresa diga, saben que la empresa a la cual estamos proveyendo nos debe una cantidad de dinero, por lo tanto, dejen de proveer, ¿no? Pero esas situaciones se pueden manejar y se pueden prever, ¿correcto? Pero, por ejemplo, yo qué sé, un desastre natural es algo imprevisto y podríamos estar hablando de una interrupción en este sentido también, que es algo que por ahí podría no ser premeditado, ¿ya? También hablamos de las violaciones a las leyes y la normativa vigente, ¿no? A pesar de que hemos firmado un contrato con el proveedor, por ahí el proveedor podría incurrir en no cumplir esto, ¿no? Y obviamente en una de las cláusulas del contrato va a estar estipulado cuáles serían las sanciones en caso haya un incumplimiento de alguna de las partes, ¿ya? Y también tiene que estar detallado a qué instancias van a recurrir para solucionar el conflicto o el posible conflicto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Daños en la reputación de la empresa contratante. Imaginemos, ¿no? Nosotros como empresa solicitamos que alguien nos elabore un componente y resulta que ese componente tiene muchas fallas, no es de calidad, ¿no? Y obviamente no las van a abastecer. Si nosotros como empresa no hacemos un buen control de calidad, un buen seguimiento a nuestro proveedor, ese producto va a pasar directamente a las manos del consumidor final. Y el consumidor final no va a decir que nuestro proveedor es el que ha hecho mal el producto, sino inmediatamente va a decir la empresa es la que no está haciendo bien su trabajo y está generando productos de mala calidad. ¿Correcto? Por ejemplo, en el caso que les contaba, ¿no? Hay empresas también, en un momento vamos a ver, hay empresas como Toyota que también terciarizan alguna de las fabricaciones de sus componentes, ¿ya? Imaginemos que Toyota, yo qué sé, ¿no? La parte de algún componente del vehículo, ¿no? La terciarice a otra empresa, ¿ya? Y al momento de entregar el vehículo al consumidor final, el cliente o el consumidor final se dé cuenta de que el material no es bueno, ¿no? El material que han utilizado para elaborar ese componente no es bueno. El cliente no va a decir que el proveedor de Toyota es quien ha fallado en la producción de ese componente,
No, el proveedor lo que va a decir es que Toyota es un daño en la reputación de la empresa, ¿correcto? Justamente para evitar esto, se tiene que hacer un seguimiento. Lo vamos a ver en un segundo más. Muy bien. ¿Qué más? Quiebre en la cadena de suministro, ¿no? Por ahí, estos eslabones, ayer habíamos hablado un poco de que la cadena de suministro son todos los que intervienen, ¿no? En el proceso de extraer la materia prima, transformarlo, ¿no? E ir agregándole valor hasta que ese producto terminado llegue a las manos del consumidor. En ese trayecto hay un montón de empresas que intervienen, proveedores, transportistas, empresas de gestión, un montón, ¿correcto? Entonces, por ahí podríamos tener algún problema de que alguno de estos eslabones, obviamente, que uno de ellos, ¿no?, tenga una deficiencia, va a afectar a toda la cadena de suministros, ¿sí? Por eso las empresas hacen un seguimiento detallado hacia atrás y hacia adelante en toda esta cadena de suministros para garantizar la calidad del producto final, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Riesgos de fraude, ¿no? Por ahí contratamos con alguna empresa y resulta de que no ha sido legal o la empresa no existe, ¿no? Y ya hemos hecho un adelanto de repente. Por ahí también corremos el riesgo de que suframos, ¿no?, un fraude, ¿no? Y por último, viene a ser la factibilidad económica del proveedor, ¿ya? Y esa empresa a la que estoy contratando, subcontratando, o a mi proveedor directamente, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Necesito tanta cantidad de componentes, lo puedes hacer, ¿no? Y obviamente va a depender esto también de la capacidad financiera de mi proveedor, ¿ya? Por ahí, ¿ya? Muy bien, entonces eso también es un potencial causal de riesgo, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar explorando esto y obviamente, así como hemos identificado los principales riesgos, también identificamos las posibles soluciones, ¿no? Tenemos aquí algunas posibles soluciones. Obviamente esto va a ser diferente, pero vamos a tener una idea del cual podemos aprovechar, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, tomar resguardos para gestionar alternativas de manera rápida. En el caso de que un proveedor nos falle, ¿no? Y diga, ¿saben qué? No voy a poder proveerles, he tenido una situación que escapa de mis manos. Entonces, como empresa, debemos de tener algún otro proveedor, ¿sí? Es un poco complicado depender de un solo proveedor, aunque esto difiera totalmente de una filosofía llamada just in time, justo a tiempo, ¿no? Una filosofía japonesa que les hablaba ayer, que les indicaba un poco de qué trataba esto, ¿no? El just in time indica de que solo tengas un proveedor especializado, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si me falla, no? Es una de los paradigmas o las preguntas que nos hacemos. Y obviamente hay un riesgo en ese sentido, ¿no? Entonces, lo más adecuado por ahí vendría a ser tener un resguardo, ¿no? Como una alternativa para evitar ese tipo de riesgos, ¿ya? El otro aspecto vendría a ser la estandarización de la gestión de los contratos asegurando parámetros comunes, ¿no? Por ejemplo, cláusulas determinadas, los cuales siempre van a estar en los contratos que hagamos con los diferentes proveedores, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las sanciones, ¿no? ¿Qué medidas se van a optar para controlar o hacer el seguimiento de la calidad o garantizar la calidad, entre otras cosas? Esto se podría estandarizar en la gestión de contratos, ¿ya? Para no estar modificando el contrato para cada uno de los proveedores. Obviamente que va a haber cláusulas que van a cambiar para diferentes proveedores, pero por ahí también pueden haber cláusulas las cuales podemos estandarizar en todos los contratos con los proveedores, ¿ya? Muy bien.
Tenemos otra posible solución: monitorear de manera oportuna el cumplimiento de fechas e hitos, ¿no? Fechas de entrega, básicamente. Seguimiento, ¿ya? Esto es muy importante y va a poder ayudarnos a que nosotros podamos evitar, ¿no? El riesgo de que el proveedor nos diga: saben que no voy a poder atenderles a la hora y el día indicado, sino pasado de repente, ¿correcto? Entonces, para nosotros estar al tanto de esto, tenemos que hacer un seguimiento, ¿no? Podemos hacer llamadas o a través de sistemas informáticos podríamos hacer el seguimiento, ¿ya? Justo en un momento más vamos a hablar de esto y la integración, ¿no? De esta cadena de abastecimientos, pero no solamente en el sentido de que hayan varios actores, sino también de integrar los sistemas de información. Y a través de este sistema nosotros podemos saber cuánto está produciendo mi proveedor y en qué, ¿no? En qué estado está. Si es un producto que recién está empezando a producirse, o es un producto en proceso, o ya está terminado, o en qué situación va, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? También hablamos de reportar incidentes de manera oportuna, ¿no? Si hay algún incidente por ahí, lo más ideal es que el proveedor nos informe de manera oportuna para nosotros poder tomar alguna decisión o una solución en ese sentido, ¿ya? Y finalmente hablamos de la factibilidad, ¿no? O perdón, facilitar la búsqueda de información. Justamente ahí viene el tema de los sistemas, ¿no? Ahora, con esto de la digitalización de los negocios, podemos fácilmente identificar de qué manera están gestionando la información, ¿no? Las empresas que están involucradas en toda esta cadena, en todo este trayecto, ¿ya? En un momento más vamos a hablar un poco más de esto, ¿ya? Justamente esta parte de integrar sistemas está relacionado con el abastecimiento colaborativo, ¿ya? Como pueden observar ahí, es el otro punto que vamos a tocar hoy. ¿Y qué entendemos por abastecimiento colaborativo? Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí un pequeño enunciado, dice: las compañías han implementado modelos de operación basados en la confianza, ¿no? El conocimiento mutuo y la filosofía del trabajo conjunto, ¿ya? De esta manera, ¿no? O esta manera de trabajar ha conducido a desarrollar sistemas logísticos colaborativos, ¿sí? Hablamos de que haya una confianza entre el proveedor y la empresa contratante, ¿sí? Incluso también para adelante, ¿no? Entre la empresa y el distribuidor, ¿correcto? Pero en este caso solo estamos analizando el abastecimiento colaborativo, ¿ya? Tenemos que manejar muy bien esto si queremos tener un buen resultado en la cadena de abastecimientos, ¿ya? Ahí hablamos, ¿no? De una filosofía orientada al trabajo conjunto, ¿no? De esta manera hablamos, ¿no? Como dice ahí, a desarrollar sistemas logísticos colaborativos, ¿ya? Muy bien. También tenemos aquí, ¿no? Para que los sistemas colaborativos funcionen, es de vital importancia que los actores de la cadena de abastecimiento cuenten con sistemas de información que permitan hablar el mismo lenguaje común. Esto es fundamental si nosotros queremos implementar un abastecimiento colaborativo, ¿correcto? Nuestros diferentes proveedores tendrán que ir en este sentido también, para que nuestro sistema pueda acoplarse directamente al del proveedor, ¿correcto? Y en el mundo pues, hay un montón de sistemas de información, entre otros, ¿ya? Y también hay programas pequeños y menos costosos también. Pero ¿qué sucede? Programas sofisticados como el Oracle o el SAP, ¿correcto? Entonces, ahí viene un tema, ¿no? Pero el avance tecnológico está haciendo que estos pequeños programas también puedan acoplarse a estos programas sofisticados, ¿ya? Entonces el avance está ahí
¿no? Cada día más las empresas tienen oportunidades de acceder a estos sistemas de información a un bajo costo, ¿correcto? Entonces, fundamental el sistema de información, el cual puedan, ¿no? registrar la información y que esa información sea de conocimiento de todos los que integran la cadena de abastecimientos y básicamente de los proveedores. Muy bien. Tenemos aquí algunos modelos de abastecimiento colaborativo. A ver, perdón, vamos a... Ahí está. Tenemos ahí algunos modelos de abastecimiento colaborativo. Tenemos dos, colaboración vertical y colaboración horizontal. ¿Ya? Como pueden ver ahí en el esquema, en la imagen puedes observar, ¿no? que la colaboración vertical nos va a ayudar a sincronizar la cadena de suministros, ¿no? Compartir información. Y la colaboración horizontal nos va a ayudar a generar economías de escala, ¿no? Economías de escala, sabemos que las economías de escala es a mayor producción, reducción de costos, ¿no? En este caso hay un punto óptimo, ¿ya? Porque también a demasiada producción podemos llegar a un punto en el cual los costos empiecen a subir, ¿ya? Esto se analiza a través de unos modelos matemáticos en el cual podemos determinar cuál es el punto óptimo para la reducción de costos y ahí hablamos de una economía de escala, ¿no? Muy bien, ahí podemos identificar que tenemos colaboración vertical, tenemos tres herramientas, ¿no? Básicamente, por ejemplo, está la planeación colaborativa de pronósticos y reposición, ¿ya? También tenemos el acuerdo de crecimiento conjunto, ahí ustedes lo tienen en inglés, las siglas están básicamente en inglés, y también como otra herramienta de colaboración vertical tenemos las respuestas eficientes al consumidor, ¿ya? Y en cuanto a la colaboración horizontal, también tenemos tres, la administración de centros de compra, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La administración de transporte colaborativo. Uh-huh. Y por último, los centros de consolidación de mercaderías, ¿ya? Estos 6 aspectos o modelos son muy importantes para implementar abastecimientos colaborativos dentro de nuestra cadena de suministros, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí, ¿no? algunos puntos en común dentro del abastecimiento colaborativo y vamos a ir hablando de cada uno de ellos rápidamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos que nosotros al momento de realizar, ¿no? una negociación en el sentido de tener un proveedor que colabore con nosotros, este proveedor tiene que compartir las estrategias de negocio con nosotros. ¿Ya? Ahí hablamos de un abastecimiento colaborativo. También de que los objetivos a mediano y largo plazo sean identificados por ambas partes. ¿Ya? Y por ahí, si es posible, integrar estos objetivos entre el proveedor y la empresa que está adquiriendo los bienes, sería genial. ¿Ya? También hablamos de la confianza y la transparencia, ¿no? En la forma como se está produciendo el bien, en la forma como se hace el abastecimiento, en la transparencia, por ejemplo, de qué materiales se están utilizando, ¿no? para la elaboración de los productos que ha solicitado el comprador, ¿correcto? También hablamos de ser abiertos al compromiso y al cambio, ¿sí? Por ahí, esta cadena de abastecimientos, si el comprador tiene una certificación de calidad y el proveedor no, entonces el comprador podría ayudar a su proveedor en la obtención de este certificado de calidad, previo un trato, ¿no? Previo una negociación de qué manera se van a beneficiar ambos, ¿ya? Esto es un poco complicado, pero empresas grandes se ven obligadas a hacer este tipo de acciones, ¿ya? Y obviamente están colaborando con el proveedor, ¿ya? Y el proveedor posteriormente también va a colaborar con ellos, ¿ya? También hablamos de la integración de sistemas. Integración de sistemas, lo que hace un momento mencionábamos, ¿no? Que estas empresas pueden integrar sus sistemas de tal manera que estos sistemas puedan dar a entender un solo lenguaje,
¿correcto? Hablamos del Big Data para poder analizar información, ¿ya? Información valiosa de todo lo que va a surgir, perdón, de los proveedores hacia los compradores, ¿ya? Y también tenemos que hacer un seguimiento y una medición a esto, ¿ya? Un poco como ejemplo de esto del abastecimiento colaborativo tenemos a Amazon y Oxxo, ¿ya? Amazon, por ejemplo, al momento de realizar entrega, ¿ya? De los productos que los trabajadores de Oxxo han comprado, Amazon tiene problemas para entregarles sus productos. ¿Por qué? Porque toca la puerta, por ejemplo, de un trabajador en Oxxo y resulta que está en su puesto de trabajo, no está en su casa. Entonces Amazon ha hecho un acuerdo con Oxxo y le dijo, ¿sabes qué, Oxxo? Tus colaboradores me compran cosas y yo no los encuentro en su casa. ¿Será posible que yo pueda llevar los productos a su lugar de trabajo? ¿No? Y obviamente, ¿qué ha hecho Oxxo? Le ha permitido a Amazon de que pueda realizar ese tipo de entregas, ¿ya? Pero bueno, esto es en un sentido nada más. Tenemos el otro ejemplo que viene a ser de estos tres modelos de vehículos, ¿no? Los amantes de vehículos de repente conocen. Hablamos de estos tres modelos, ¿no? De Peugeot, Toyota y Citroën, ¿no? Son tres modelos de vehículos, pero si se dan cuenta, tienen similitudes en el diseño. ¿Por qué tienen similitudes en el diseño? Porque justamente estas tres empresas se han juntado para aprovechar el abastecimiento colaborativo, ¿ya? En una planta de producción se han juntado las tres empresas y han elaborado esos tres productos. Estos tres vehículos comparten muchos componentes y son iguales para los tres, ¿ya? Y obviamente la distribución, ¿no? El canal de publicidad y todo ello lo han hecho de manera colaborativa, ¿ya? Justamente por eso estos tres vehículos, a pesar de que son de tres marcas diferentes, se parecen mucho en sí, ¿correcto? Justamente por eso, porque estas tres empresas han aprovechado el abastecimiento colaborativo y han permitido, por ejemplo, la reducción de costos en la adquisición de grandes cantidades, porque Peugeot probablemente hubiera pedido una cantidad determinada, pero al juntarse los tres, la cantidad de pedidos es demasiado, es bastante, ¿no? Y los costos se van a ver reducidos, ¿ya? Muy bien. También hablamos, ¿no? A ver, de los principales indicadores en la gestión de abastecimientos, ¿ya? Esto es muy importante, he reducido estos tres indicadores, los más importantes. Podrían haber más, claro que sí, o podríamos diseñar más indicadores, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, hablábamos de la calidad de los pedidos generados, ¿ya? Como primer indicador, calidad de los pedidos generados, ¿no? Nosotros como empresa, ¿cómo medimos esto? Y para esto existe una fórmula que lo he colocado ahí para que ustedes lo puedan aplicar, ¿no? Dice sobre total de pedidos generados, ¿ya? El resultado nos va a dar cuál es la calidad de los pedidos generados, ¿correcto? Y esto es fundamental para hacer el seguimiento. Recordemos que los errores o las fallas que cometa nuestro proveedor podrían traducirse también en nuestras fallas y nuestros errores, que probablemente el cliente los vaya a identificar y obviamente va a asumir estos errores como si fueran nuestros, ¿ya? También tenemos otro indicador que vendría a ser las entregas perfectamente recibidas, ¿no? Las entregas que han sido recibidas de manera adecuada, sin ningún problema, sin ningún retraso, sin ninguna demora, tenemos ahí, ¿no? La fórmula dice pedidos rechazados por 100 sobre el total de órdenes de compra recibidas, ¿ya? Dentro del abastecimiento, las órdenes de compra también juegan un papel muy importante.
importante, ¿correcto? Un papel muy importante que seguramente lo han visto en el tema de logística, en los cursos que también se transmiten a través de este medio. Justamente ahí se habla, ¿no? De las órdenes de compra, ya que es un documento formal entre empresas para concretar, ¿no? Una negociación en el sentido de abastecerse de diferentes productos o servicios, ¿ya? Muy bien. También hablamos del nivel de cumplimiento de los proveedores, ¿no? Y ahí tenemos la fórmula, dice pedidos recibidos, ¿no? Fuera de tiempo por 100 sobre el total de pedidos, ¿ya? Los resultados de estas fórmulas nos van a dar estos tres principales indicadores, los cuales nos van a ayudar a controlar, a hacer un buen seguimiento y a poder tomar una decisión en buscar soluciones potenciales para evitar errores en este aspecto, ¿ya? Entonces, es fundamental dentro de la cadena de suministros, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo identificar buenos proveedores, cómo diseñar una red de distribución, entre otros, ¿correcto? Estamos empezando con este curso. Es muy interesante el tema, muy interesante el curso y vamos a seguir descubriendo a lo largo de estos días de todo esto, ¿no? Y poderlo aplicar dentro de las organizaciones, ¿correcto? Muy bien, entonces pasamos a la ronda de preguntas. Déjenme por favor conectarme al Facebook. Muy bien. Tema muy interesante el curso. Muy bien, buenos días, Milenio, buenos días, Oscar. Alexander, muy bien, buenos días, dice, ¿se puede exportar? Ay, ay, ay. Muy bien, Alexander, muchas gracias por tu pregunta. Nelson también. Javier, buenos días, muy bien. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, adelante, por favor. A los que han compartido la transmisión, muchas gracias. Gracias a los que se han conectado también. Muy bien. Recordarles, mientras, si surgiera alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos visto hoy día, recordarles que vamos a estar durante esta semana, en este horario, descubriendo más acerca del supply chain management, ¿no? También conocido como la cadena de abastecimientos, en el cual vamos a poder identificar diferentes estrategias, procedimientos, los cuales nos van a ayudar a poder generar ventajas competitivas en este sentido, ¿no? Como hemos observado, la identificación, ¿no? de potenciales proveedores nos va a permitir a que nosotros podamos tener un buen resultado en toda la cadena de abastecimientos, ¿correcto? Y obviamente esto va a dar un resultado que va a ser identificado por el cliente, ¿ya? Ayer hablábamos de ventajas competitivas y justamente esto de la cadena de abastecimientos y claro, la cadena de abastecimientos nos va a permitir a nosotros poder ofrecerle al cliente una ventaja competitiva diferente a la competencia, ¿correcto? Pero más allá de esto, hay otras herramientas más, hay otros enfoques que tenemos que analizar y obviamente lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Muy bien. Si no hubiera ninguna pregunta, vamos a dar por finalizado la sesión de hoy. Nuevamente, muchas gracias a los que se han conectado. Vamos. Muy bien.
Muy bien, entonces aquí finalizamos. Los invito para el día de mañana. Vamos a estar hablando, a ver, permítanme, del siguiente tema. Muy bien, a ver, vamos a ver para el día de mañana qué tema tenemos. Muy bien. Perfecto. El día de mañana vamos a estar hablando acerca de la gestión de compras y la selección de proveedores, ¿no? Justo lo que sigue de este tema, hablamos un poco de la cadena de abastecimientos. Ahora vamos a ver cómo identificar y seleccionar proveedores potenciales y cómo gestionar las compras, ¿no? Vamos a hablar del control de seguimiento de las compras, la selección y evaluación de proveedores, la homologación de proveedores, la negociación con proveedores y vamos a ver también un caso en relación a ese tema, ¿ya? Muy bien, nuevamente agradecerles por su atención. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Chiquitito.